Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Una madre dedicó toda su vida a sacrificarse por su hijo, pero cuando la vejez la alcanzó, fue traicionada por aquel a quien más amaba. Su propio hijo la vendió, la despojó de su hogar y la arrojó a una miserable choza junto a un exconvicto. ¿Era este el destino que merecía o solo el comienzo de una lección sobre el karma? ¿Puede el amor de una madre ser pisoteado por la avaricia? ¿Es posible perdonar la traición de un hijo? ¿Y cómo castigará el destino a este ingrato? Esta no es solo una historia sobre la codicia y la ingratitud, sino también una enseñanza sobre el karma y la justicia. No olvides suscribirte al canal, dar like y dejar tu comentario. Si te gustó la historia, compártela con los demás. ¿Por qué Martín aún no ha llamado? Doña Estela murmuró, su voz ligera como si se disolviera en el aire tranquilo de la habitación. Sentada en su silla habitual, sus ojos marrones y serenos seguían las nubes que flotaban lentamente a través de la ventana. En su rostro envejecido, las arrugas profundas eran testigos de una vida de arduo trabajo. Pero aunque el tiempo había desgastado su cuerpo, en su mirada aún titilaba un destello de esperanza, algo que la edad no había logrado extinguir por completo. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, con suaves rizos que enmarcaban su rostro, otorgándole una elegancia serena propia de una mujer que había superado incontables altibajos. Con un movimiento pausado, extendió la mano hacia el teléfono sobre la mesa, sus dedos temblando levemente al tocar la pantalla fría. Lo sostuvo con cautela, como si temiera que un solo descuido pudiera romper la frágil esperanza que aún conservaba. Hoy era su cumpleaños número 80. Un día que debería estar lleno de risas, felicitaciones cálidas y la presencia de sus seres queridos. Pero la casa permanecía en silencio, solo interrumpida por el constante tic-tac del reloj de pared, recordándole que el tiempo seguía avanzando mientras la llamada de Martín aún no llegaba. «Tal vez llame en un rato», se dijo a sí misma apretando los labios para contener la tristeza. Había aprendido a encontrar excusas para justificar la indiferencia de su hijo. Quizás Martín estaba ocupado, tal vez lo había olvidado debido al trabajo. Pero en el fondo sabía que esta espera no era distinta de tantas otras, que solo ella seguía engañándose a sí misma. Suspiró un suspiro cargado de emociones reprimidas. Pero entonces, con la fortaleza de quien ha vivido demasiadas pérdidas, se recordó a sí misma que no debía permitir que la tristeza consumiera un día tan especial. «Basta ya, no puedo quedarme aquí lamentándome», murmuró sacudiendo la cabeza para disipar el vacío en su pecho. Apoyándose en los brazos de la silla, se levantó lentamente. Sus piernas envejecidas ya no eran firmes como antes, cada paso era pesado y laborioso. Pero con determinación avanzó hacia la cocina, aferrándose a las paredes para aliviar el peso sobre sus rodillas cansadas. Un dolor punzante recorrió sus articulaciones, pero no permitió que la detuviera. Hoy ella misma se regalaría un momento de felicidad. Decidió hornear un pastel de manzana, el favorito de Martín desde que era niño. A medida que el dulce aroma se esparcía por la casa, se dedicó a preparar la mesa con esmero. Extendió con cuidado el mejor mantel que tenía, alisando cada pliegue, y colocó los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Sabía que quizás solo era una fantasía, pero para ella, este día no era solo un aniversario, sino también la esperanza de que Martín aún la recordara. De repente el sonido de la puerta principal al abrirse rompió la quietud de la casa. «Mamá, estás en casa. Aunque, ¿a dónde más podrías ir?». La voz de Martín resonó acompañada de pasos firmes. Una brisa suave entró arrastrando consigo el aroma del pastel de manzana, haciendo que Martín se detuviera por un instante. Un recuerdo lejano cruzó fugazmente su mente, una tarde de infancia, cuando ese mismo aroma siempre era señal de que su madre lo estaba esperando. Pero la sensación se desvaneció en un segundo y rápidamente la apartó de su pensamiento, avanzando con indiferencia.
Hijo mío. Doña Estela se secó las manos en el delantal y salió de la cocina con una sonrisa radiante. Sus ojos brillaban de felicidad y antes de que Martín pudiera reaccionar, lo envolvió en un abrazo como si quisiera compensar todos los días de espera en vano. Martín permaneció inmóvil, dejando que ella lo abrazara sin corresponder el gesto. Dio unas palmaditas torpes en su espalda y con cierta incomodidad sacó un ramo de flores de detrás de sí y se lo entregó. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó con un tono distante mientras se quitaba la chaqueta sin mirarla directamente. «Estoy bien», respondió ella con una mezcla de alegría y alivio en la voz. Aunque solo fuera una simple pregunta, le reconfortaba, al menos hoy él se había acordado. Quiso decir algo más, pero antes de que pudiera abrir la boca, Martín ya había entrado en la cocina, sin darle oportunidad de continuar la conversación. «Seguramente tienes hambre, acabo de terminar de cocinar», dijo con dulzura, siguiéndolo con la misma voz suave de siempre, como lo había hecho durante tantos años. Martín se sentó y echó un vistazo a la mesa. El mantel limpio, los cubiertos de plata relucientes, el pastel de manzana dorado y fragante. Una preparación tan meticulosa que le resultó un tanto extraña. «Vaya, esto parece una fiesta», comentó con un tono de burla, pero doña Estela no le dio importancia. Con que él estuviera allí, para ella, este ya era un día feliz. «Prueba el pastel de manzana que hice para ti, mi amor», dijo con ternura, posando su mano delgada y temblorosa sobre su hombro con un gesto cariñoso. «Está bien», murmuró Martín, tomando un trozo y dándole un pequeño bocado, sin mostrar demasiado entusiasmo. Su actitud indiferente no apagó la alegría de doña Estela. Sus ojos brillaban mientras lo observaba comer, como si en él aún viera al niño que una vez fue. En ese instante recordó los días lejanos en que Martín aún era pequeño, cuando todo era más simple y el amor parecía inquebrantable. «¿Te gusta?», preguntó doña Estela, con la voz temblorosa mezclada con esperanza. Sus ojos brillaban mientras miraba a Martín sentado frente a ella, como si esperara una palabra de elogio, un poco de calidez del hijo que no veía desde hacía tanto tiempo. «Sí». Solo una palabra seca. Nada más. Martín ni siquiera levantó la vista, masticaba con indiferencia. Agarró otro trozo de carne, manteniendo su mirada fija en el plato como si fuera lo único importante en ese momento. Doña Estela sonrió con torpeza. Su corazón se encogió. Cada momento con su hijo era un tesoro, una alegría que había atesorado por tanto tiempo. Pero cada vez que él volvía, aquella distancia fría se interponía entre ellos como un muro invisible, impidiéndole acercarse al niño que alguna vez sostuvo en sus brazos. Apretó con fuerza el borde del mantel y respiró hondo. «¿Cómo estás?» «Todo bien». Trató de prolongar la conversación, su voz suave pero cargada de anhelo. Martín se detuvo. El sonido del tenedor golpeando el plato resonó seco. Levantó la cabeza, entrecerrando los ojos como si estuviera examinándola, buscando algo oculto tras la pregunta de su madre. Un largo silencio. Luego se encogió de hombros. «Bien, supongo, aunque un poco más de dinero no me vendría mal». Su tono era ligero, pero la insinuación era demasiado clara. Las palabras atravesaron a doña Estela como una daga. Le había enviado una suma considerable hacía poco. Y ahora él volvía a sugerir lo mismo. Sus dedos apretaron aún más el mantel, volviéndose blancos por la tensión. Se quedó en silencio por un momento, luego negó con la cabeza. «Sí, yo también quisiera tener más dinero», respondió en voz baja, intentando mantener un tono neutral. Pero sus labios ya se habían apretado, como si intentaran contener un suspiro. Recordó los años en que trabajó sin descanso, ahorrando cada moneda para criarlo. Recordó los días de lluvia y viento cuando luchaba por mantener en pie esta casa, cada ladrillo, cada pared empapada en sudor y sacrificio. Ahora solo contaba con una pensión modesta, apenas suficiente para sostenerse en la vejez.
Y Martín parecía no pensar en eso en absoluto. ¿Has visitado la tumba de tu padre?, preguntó de repente con la voz quebrada, rompiendo el aire denso que los envolvía. Martín se atragantó con la comida, agarró rápidamente el vaso de jugo de naranja y abrió los ojos de par en par. «Mamá, ¿quién habla de un cementerio en su cumpleaños?», respondió, riendo incómodo mientras se limpiaba la boca torpemente. «Lo siento», murmuró ella, bajando la mirada, pero los recuerdos de su esposo, fallecido hace 15 años, la invadieron como una sombra persistente que la perseguía cada día. Esta casa, las pocas visitas de Martín, eran todo lo que le quedaba. Por cierto, hablando de esta casa. Martín carraspeó su voz rasposa tras el atragantamiento mientras desviaba la mirada. Doña Estela se detuvo en seco, su expresión se endureció y lo miró fijamente. Conocía demasiado bien a su hijo. Esa mirada esquiva siempre precedía a un plan en el que solo él salía beneficiado. ¿Qué está tramando ahora?, se preguntó con el corazón acelerado, aunque intentó ignorar sus sospechas para no arruinar lo poco que quedaba de este día especial. Martín se puso de pie y comenzó a recorrer la cocina, sus ojos escudriñando cada rincón como si estuviera evaluando una antigüedad. ¿Estas baldosas son de piedra natural?, preguntó pasando la mano por la pared con un interés exagerado. Sí, tu padre y yo elegimos las mejores, respondió ella con un hilo de nostalgia en su voz. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro, pero no lo suficiente para ocultar la tristeza en sus ojos. Los recuerdos de los días en que construyeron este hogar juntos reaparecieron, los días felices que parecían inquebrantables. Bien, bien. Martín murmuró sacando una pequeña libreta del bolsillo y anotando con rapidez. Caminó hasta el armario, deslizando los dedos por la madera, golpeando ligeramente la pared como si probara su resistencia. Luego se dirigió al pasillo, midió la puerta con la mirada, examinó cada rincón con una precisión inquietante. ¿Este sofá es de cuero auténtico?, preguntó dándole unas palmaditas con despreocupación, sus ojos brillando con un destello calculador. Sí, de la mejor calidad, respondió ella, pero su garganta se cerró de golpe. No entendía por qué estaba haciendo todas esas preguntas. Una sensación de inquietud se arrastró dentro de ella. ¿Cuánto costó?, insistió él con el mismo tono despreocupado, como si estuviera comprando una baratija en el mercado. No recuerdo. ¿Por qué lo preguntas?, titubeó ella, tratando de mantener la calma, pero su voz ya delataba un temblor. Martín no respondió. Siguió escribiendo, su pluma corriendo sobre el papel sin pausa. Ella lo miró. Y entonces entendió. Todos esos números, todas esas observaciones minuciosas, no eran mera curiosidad. Él estaba haciendo una lista. Una lista para vender. ¿Qué estás haciendo? Doña Estela se puso de pie de golpe, su voz oscilando entre la confusión y la ira. Dio un paso adelante buscando su mirada, exigiendo una explicación. Nada, solo revisando algunas cosas, respondió Martín, pero evitó su mirada. Su mano aún no dejaba de escribir. Cruzó la sala de estar, sus ojos analizando cada objeto, cada mueble, cada rincón, como un tasador evaluando un inventario antes de ponerlo en venta. Ella se quedó inmóvil con los dedos crispados sobre el dobladillo de su vestido, un escalofrío recorriéndole la espalda. Quería creer que solo era una coincidencia. Quería creer que todo esto era un malentendido. Pero su mirada, la forma en que examinaba la casa en la que creció, la forma en que calculaba mentalmente el valor de cada cosa, le decían lo contrario. Entonces lo supo. Y su corazón se rompió en 1000 pedazos. En su juventud, Doña Estela había sido una mujer poderosa, dirigiendo una de las empresas más grandes de la ciudad, siendo elogiada incluso por el alcalde. Admiro su fortaleza, pocas personas logran lo que usted ha hecho. Pero ahora la edad la había desgastado, su esposo había muerto y su hijo. Su hijo solo veía en ella y en su hogar un montón de bienes que podía convertir en dinero.
Había renunciado a todo por un hogar tranquilo. Pero ahora incluso esa paz estaba siendo amenazada por la persona a quien más amaba. Martín seguía escribiendo frenéticamente en su libreta, llenando cada página con letras apresuradas y números que se expandían a una velocidad vertiginosa, como si estuviera trazando un mapa secreto que solo él comprendía. Cada trazo de su pluma parecía despertar en él un placer oculto, una satisfacción silenciosa, como si estuviera siguiendo la pista de un tesoro enterrado hace mucho tiempo. Sus ojos brillaban de una manera extraña, iluminados por una emoción difícil de explicar, mientras su mirada aguda recorría la cocina. Para Martín, esta casa no era un refugio cálido, sino simplemente un bien material, una llave que podía abrirle la salida a los problemas que lo acorralaban. «¿Estás pensando en renovar la casa?», preguntó doña Estela con dulzura, aunque su voz cargaba un peso de esperanza, como si se aferrara a una última fuente de consuelo entre sus crecientes temores. Martín se detuvo. La pluma en su mano dejó de moverse, como si las palabras de su madre lo hubieran arrancado bruscamente de su embriaguez calculadora. Permaneció inmóvil por un momento, sus ojos aún fijos en la libreta, antes de responder sin levantar la cabeza. «No es necesario, mamá. La casa está en perfecto estado. Tú y papá se aseguraron de eso cuando la remodelaron». Su voz era monótona, distante, mientras sus dedos acariciaban las baldosas de la pared, como si estuviera inspeccionando por última vez un artículo antes de venderlo. Doña Estela exhaló suavemente, sus hombros se relajaron levemente, sintiendo que tal vez había sido demasiado desconfiada, que su hijo todavía guardaba algún apego por el hogar que ella y su esposo construyeron con tanto esfuerzo. Pero entonces Martín carraspeó. Un sonido seco, breve, pero suficiente para enviar una sombra de duda recorriendo su mente y hacer que su corazón latiera más rápido. «¿Sabes, hay algo que quiero decirte?», dijo Martín con lentitud, cada palabra pronunciada con la precaución de quien camina sobre un sendero lleno de trampas. Ella lo miró, sus ojos envejecidos pero astutos fijándose en su rostro, leyendo cada línea como si fueran páginas de un libro ya conocido. No necesitaba que él continuara para intuir lo que vendría, porque era su madre y lo conocía mejor que nadie. «¿Estás en problemas, hijo?», preguntó intentando que su voz sonara firme, pero el temblor en su tono la traicionó como una cuerda a punto de romperse. Martín sonrió con torpeza, una mueca incómoda que le recordaba al niño travieso que había sido, atrapado en plena travesura. «No lo llamaría problemas, solo algunos inconvenientes temporales», respondió intentando restarle importancia con su tono despreocupado, aunque sus ojos evitaron los de su madre, reflejando un atisbo de inseguridad. «Estoy un poco endeudado, así que decidí vender la casa para pagar todo». Las palabras fueron como un viento helado que la golpeó con fuerza, haciéndola tambalearse a pesar de que sus pies permanecían firmes. Sus ojos se nublaron de inmediato con lágrimas y su mano temblorosa subió instintivamente a su pecho como si intentara contener un corazón que acababa de romperse. «¿Cómo pudiste? Esta casa es nuestro refugio, nuestro recuerdo», exclamó, su voz quebrada por el dolor, las lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. «¿Y dónde voy a vivir? ¿Me llevarás contigo?». La idea de vivir con su madre hizo que Martín se sobresaltara visiblemente, un escalofrío recorriendo su cuerpo, provocando una ligera contracción en sus hombros. Intentó disimular su incomodidad, pero un fugaz gesto de desagrado cruzó su rostro. Solo fue un instante, pero suficiente para que los ojos atentos de doña Estela lo captaran. Y su corazón, ya herido, se partió aún más. «¿Sabes, tengo un comprador interesado?», continuó Martín, su voz plana, su mirada fija en el suelo, como si quisiera evadir los ojos de su madre. «Es el doctor Valverde, un cirujano muy respetado. Siempre quiso vivir en este vecindario, cerca de su clínica». Habló como si estuviera leyendo un contrato, sin emoción, como si la casa no fuera más que una mercancía sin alma. Doña Estela negó con la cabeza, sus manos aferrándose con fuerza al borde de su vestido, como si intentara sujetarse a una realidad que se desmoronaba. «Cuando tu padre y yo compramos esta casa,
soñábamos con que tú formaras una familia aquí, que nuestros nietos corrieran por estas habitaciones, murmuró, su voz trémula pero aún aferrándose a una débil esperanza, como la última llama de una vela al borde de apagarse. Martín se encogió de hombros. Su indiferencia era evidente en la curva de sus labios y la frialdad de su mirada. No tengo esposa ni hijos, mamá. No necesitamos un espacio tan grande. Además, tú misma dijiste que mantener la casa es caro. Encontraremos algo más pequeño y cómodo, respondió su voz seca, como la de un extraño que habla de un objeto sin valor sentimental. Estoy acostumbrada a esta casa. Es mi hogar. No quiero mudarme en mi vejez, suplicó ella, su voz quebrada por el llanto, sus manos temblorosas apoyándose en la mesa, como si pudiera evitar que su mundo se derrumbara. Mamá, no hay opción. Ya está decidido. Prepárate, no pierdas el tiempo, Martín la interrumpió con firmeza, cerrando de golpe cualquier posibilidad de discusión. Se giró de inmediato, caminando hacia el armario y abriendo la puerta con un tirón brusco. Sacó la vieja maleta de su madre, aquella que la había acompañado en tantos recuerdos felices. Sin dudarlo, comenzó a llenarla de ropa, sus movimientos rápidos y mecánicos, desprovistos de emoción. «¿Podemos al menos hablar un poco más?», rogó ella, su voz apenas un susurro, sus ojos anegados de lágrimas buscando en él algún vestigio de compasión, aferrándose a la esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero Martín no respondió. Continuó empacando, su expresión impaciente, su determinación férrea por acabar con todo rápidamente. Ignoró los sollozos de su madre como si fueran solo un ruido de fondo irrelevante, mientras metía prenda tras prenda en la maleta con precisión fría. ¿A dónde vamos? ¿Afuera está lloviendo, hijo?, preguntó ella con voz temblorosa, la lluvia repiqueteando contra la ventana como un reflejo de su angustia. No te preocupes, mamá. Te gustará el lugar. Es perfecto para ti, respondió Martín con una sonrisa forzada, su mirada esquivándola, como si temiera enfrentarse a la magnitud de lo que estaba haciendo. Cuando todo estuvo listo, Martín arrastró la maleta hasta el auto. El motor rugió con un sonido ronco y desgastado, un adiós áspero para la casa que los había resguardado durante tantos años. Ayudó a su madre a subir, sus manos sujetándola sin calidez, solo con la obligación de un deber cumplido. El auto avanzó sobre el camino de grava y Martín pisó el acelerador con más fuerza, como si temiera que ella pudiera cambiar de opinión y lo obligara a detenerse. Sus ojos se mantuvieron fijos en la carretera sin mirar atrás. Doña Estela permaneció en silencio, sus ojos cansados clavados en la ventana, viendo cómo los paisajes familiares se desdibujaban bajo la lluvia gris. ¿A dónde vamos?, susurró su voz resignada como alguien que ha dejado de luchar. Ya verás. Es una sorpresa, respondió Martín, su voz distante, sus manos apretando el volante con más fuerza, como si intentara contener algo dentro de sí. Ella suspiró, cerrando los ojos. Sus lágrimas secas marcaban surcos en su piel marchita. Y mientras el motor zumbaba en la distancia, la tristeza la envolvía como una manta fría en la noche. Parecía que habían estado conduciendo durante horas interminables, hasta que un frenazo brusco rompió la monotonía y lanzó a doña Estela hacia adelante, golpeándose dolorosamente la rodilla contra el tablero. ¡Ay!, exclamó con un gemido ahogado, llevándose una mano temblorosa a la pierna. Lo siento, murmuró Martín, sin mirarla realmente, con más preocupación por el viejo coche que por el bienestar de su madre. La indiferencia en su voz dejó un sabor amargo en el aire, mientras el motor del vehículo, ya al límite de su resistencia, emitía un ronquido lastimero. Doña Estela, todavía con la mano sobre su rodilla dolorida, desvió su atención hacia el exterior. Lo que vio la dejó perpleja. A su alrededor se extendía un paisaje desolado, un lugar atrapado en el olvido. Las casas, antes testigos de una vida vibrante, ahora eran meras sombras de sí mismas. Paredes agrietadas y fachadas descoloridas parecían reflejar rostros marcados por el paso del tiempo,
cargados de historias que nadie más recordaba. ¿Qué es este lugar?, murmuró doña Estela, casi para sí misma, mientras sus ojos escudriñaban el panorama sombrío. Nada, aún vive gente aquí, respondió Martín con un encogimiento de hombros, su tono cargado de desdén. ¿Estás bromeando?, replicó ella, su incredulidad teñida de una mezcla de miedo y tristeza. Bueno, no todo el mundo tiene tanto dinero como tú, espetó él, con un reproche amargo que atravesó el silencio como una daga. Ese dinero no cayó del cielo. Lo gané con trabajo duro, respondió doña Estela, con una firmeza que apenas lograba disimular su decepción. El coche, como si compartiera el agotamiento de sus ocupantes, comenzó a adentrarse por un camino serpenteante cubierto de maleza. Flores silvestres y hierbas altas luchaban por abrirse paso entre las ruinas, desafiando el abandono con su vitalidad obstinada. Doña Estela miraba a través del cristal, su mente dividida entre el desconcierto y una creciente sensación de desamparo. ¿Hay siquiera recepción de teléfono aquí?, preguntó, tratando de encontrar algo tangible en medio de la incertidumbre. ¿Para qué la necesitas si nunca lo usas?, respondió Martín sin molestarse en ocultar su irritación. ¿Y si necesito una ambulancia?, insistió ella con un tono que revelaba tanto miedo como lógica. Como si fueran a venir hasta aquí, contestó él, apenas levantando la vista del teléfono que ya no mostraba ninguna señal. Finalmente el coche se detuvo frente a una choza destartalada, tan maltrecha como el paisaje que la rodeaba. El aire cargado de humedad y un leve olor a moho parecían anunciar que el tiempo no había sido amable con este lugar. Tienes que quedarte aquí por un tiempo hasta que venda la casa. Luego encontraré un sitio mejor para ti, dijo Martín mientras bajaba del coche con una rapidez casi ansiosa, evitando la mirada de su madre. ¿Cómo voy a vivir aquí?, preguntó doña Estela, negando con la cabeza mientras contemplaba la estructura que parecía desafiar las leyes de la física para mantenerse en pie. Incluso en sus recuerdos más lejanos de infancia, las casas de madera nunca habían parecido tan miserables. Su voz, cargada de incredulidad y dolor, quedó suspendida en el aire mientras Martín se apresuraba a abrir la puerta del pasajero, como si quisiera terminar cuanto antes con esta parte incómoda de su plan. Martín abrió la puerta del pasajero con un movimiento rápido, casi impaciente. Extendió una mano hacia su madre, pero más por prisa que por cortesía. «Vamos, mamá. Baja ya. Esto no es el fin del mundo», dijo sin molestarse en disimular su tono áspero. Doña Estela, con un suspiro pesado, intentó levantarse, pero un dolor agudo en su rodilla la obligó a detenerse. Apretó los dientes y trató de apoyarse en el marco de la puerta, pero su hijo, sin esperar, la agarró del brazo y prácticamente la sacó del coche. «Deja de quejarte. Es solo una casa y no está tan mal». «Solo será por unas semanas», añadió Martín, como si las palabras pudieran hacer desaparecer el evidente deterioro del lugar. La casa que se alzaba frente a ellos era una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de manchas oscuras, testigos de años de humedad y abandono. El tejado tenía tejas rotas que dejaban pasar la luz del sol y las ventanas, enmarcadas por marcos de madera carcomidos, estaban opacas por la suciedad. La puerta principal, que Martín empujó con cierta fuerza, emitió un chirrido largo y lastimero, como si protestara por ser abierta después de tanto tiempo. Al entrar, el aire era pesado, cargado de un olor a moho mezclado con el polvo que flotaba en finas nubes al ser perturbado. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, algunas hundiéndose ligeramente, lo que hacía que cada paso pareciera una apuesta peligrosa. En una esquina, una vieja lámpara colgaba torpemente del techo, oscilando con cada brisa que se colaba por las grietas de las paredes. «Bienvenida a tu nuevo hogar», murmuró Martín, dejando caer la maleta al suelo con un ruido seco. Doña Estela se quedó en silencio, sus ojos recorriendo lentamente el interior del lugar. Las paredes estaban desnudas con restos de pintura descascarada que revelaban capas antiguas de color.
Una mesa coja descansaba en medio de la sala principal, rodeada de sillas que parecían incapaces de soportar el peso de un adulto. En un rincón, un sofá desgastado mostraba sus entrañas de espuma amarillenta a través de un rasgón. «Aquí tienes ropa, medicinas y lo que necesitas. Traeré algo de comida luego». «Hay una tienda cerca», dijo Martín con indiferencia. Doña Estela, aún procesando la desolación de su nuevo entorno, respondió con un hilo de voz. «Te llevaste mi tarjeta y mi dinero. ¿Cómo se supone que voy a arreglármelas aquí?» Martín hizo un gesto de desdén, como si la pregunta no mereciera respuesta. «Oh, cierto. Entonces espera a que vuelva», dijo entregándole una llave vieja y oxidada antes de regresar al coche sin mirar atrás. «¿No te quedarás un rato conmigo?», preguntó ella, su voz cargada de una mezcla de tristeza y súplica. «Tengo cosas que hacer. Vendré el fin de semana». «Solo acomódate», respondió Martín, encendiendo el motor y alejándose rápidamente, dejando tras de sí una estela de humo azul que se mezclaba con el ambiente grisáceo del lugar. Doña Estela, de pie en la entrada, dejó escapar un largo suspiro mientras observaba la casa una vez más. Sus manos temblorosas levantaron la maleta y con pasos inseguros se dirigió hacia lo que parecía ser el dormitorio. Al abrir la puerta, se encontró con una cama de hierro oxidado, cubierta por un colchón tan delgado que las tablas del somier eran claramente visibles. Se sentó con dificultad, sus rodillas palpitando de dolor. Miró alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera hacer este lugar habitable, pero todo lo que vio fue abandono y desolación. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se preguntaba cómo había llegado a este punto. «¿Cómo pudo mi propio hijo hacerme esto?», murmuró abrazándose a sí misma en busca de consuelo. El hombre parecía tener alrededor de 25 años, con una figura alta y delgada que, a pesar de su aparente fragilidad, transmitía una fuerza contenida en los músculos tensos bajo su chaqueta ligera. Sus ojos, oscuros como carbones ardientes, llevaban el peso de experiencias que pocos podrían comprender, llenos de historias de crueldad y supervivencia que habían dejado cicatrices profundas en su alma. La expresión de su rostro, sombría pero calculadora, revelaba que este joven había visto y soportado más de lo que alguien de su edad debería. Doña Estela, al observarlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los tatuajes visibles en sus brazos confirmaban lo que ella ya temía: era un exconvicto. Su respiración se volvió más rápida mientras intentaba encontrar una explicación de cómo este extraño había aparecido en su vida. Estaba segura de que nunca lo había visto antes. «¿Intentas robar algo aquí?», preguntó él con una media sonrisa que parecía más un desafío que una broma. «Mi hijo compró esta casa para mí», respondió doña Estela, esforzándose por sonar valiente mientras su voz temblaba ligeramente. El hombre sacudió la cabeza con una mezcla de frustración y resignación. «Vaya, así que mientras estuve en prisión, alguien ya revendió mi pocilga». «¿En prisión?», preguntó ella, más desconcertada que antes. «Sí, 4 años. Me metí en un lío con un pez gordo. Lo dejé lisiado, parece que eso fue suficiente para mandarme al infierno durante un buen tiempo», dijo con una voz grave y cargada de amargura. El corazón de doña Estela se encogió al escuchar sus palabras, pero algo en su tono la hizo preguntarse si la historia era más compleja de lo que él dejaba entrever. «Dios mío, yo no he tocado nada aquí. Todo está como lo encontré, solo intenté ordenarlo un poco», añadió ella, buscando cualquier forma de calmar la tensión. El hombre la observó en silencio por un momento y su mirada penetrante parecía querer descifrar cada rincón de su alma. Finalmente negó con la cabeza. «Aquí no hay señal de celular. Así que si planeas llamar a tu hijo, tendrás que esperar». Doña Estela, completamente superada por la situación, dejó caer los hombros en un gesto de rendición. «No tengo a dónde ir. Mi casa está lejos, o mejor dicho, estaba lejos. Quizás podría esperar afuera en una silla hasta que mi hijo regrese»,
dijo con un hilo de voz que apenas ocultaba su desesperanza. El extraño frunció el ceño, su expresión endureciéndose. Por un momento ella pensó que iba a gritarle o incluso hacerle daño. Cerró los ojos esperando el golpe. Pero en lugar de eso, escuchó el sonido de una silla arrastrándose, seguido por un suspiro. «No tengas miedo». «¿Qué clase de bestia crees que soy para echarte a la calle?», dijo él, su voz mucho más suave ahora. Doña Estela abrió los ojos con cautela y lo vio sentado frente a ella, con las palmas levantadas en un gesto de paz. Por un instante su rostro parecía más joven, casi vulnerable, como si también él estuviera buscando un refugio en medio de tanta adversidad. «Me llamo Héctor». «No todos los que salen de prisión son asesinos», añadió intentando esbozar una sonrisa que apenas logró ocultar su tristeza. Al escuchar su nombre, algo en doña Estela se relajó. Aunque aún estaba asustada, no pudo evitar sentir una punzada de compasión por este joven, cuya vida parecía tan rota como la suya en ese momento. «¿Te gustaría un poco de té?», preguntó con timidez, intentando recuperar algo de control sobre la situación. «Sería genial, gracias», respondió él, sorprendido por el gesto. «Lamentablemente no tengo mucho té», dijo ella con una disculpa. «No importa. Pasé por la ciudad y compré algunos suministros», dijo Héctor, señalando una mochila desgastada en el pasillo. Cuando doña Estela intentó levantarse para preparar algo, sus movimientos lentos y vacilantes revelaron la verdadera dificultad que enfrentaba. Héctor, al notarlo, la detuvo con suavidad. «Déjelo, yo me encargo». «Usted debería descansar», dijo, levantándose con decisión. Con manos ágiles encendió la vieja estufa, llenó la tetera y comenzó a preparar una cena sencilla. Mientras cortaba un salchichón, comenzó a hablar y su voz adquirió un tono más sombrío. «Esta casa era mía antes de ir a prisión. Llegué aquí por accidente, pero supongo que era inevitable. Una noche defendí a una chica en la calle de dos tipos que intentaban arrastrarla a su coche. Los golpeé, pero ¿quién iba a pensar que eran hijos de familias ricas?». Doña Estela escuchó con el corazón apretado, incapaz de contener su indignación. «¡Qué horror! ¿Y la chica?». «No testificó. Desapareció, probablemente asustada. Pero al menos creo que está bien». «Eso espero. Mi prometida me visitó 2 veces en prisión. Luego me dio un papel para firmar. Ahora entiendo, vendió la casa y desapareció». La voz de Héctor se quebró ligeramente al terminar. Doña Estela, con lágrimas asomando en sus ojos, no pudo evitar sentirse conectada con él. Aunque sus circunstancias eran diferentes, ambos compartían el dolor de haber sido abandonados por quienes más amaban. Por primera vez en años, Héctor sintió que alguien veía más allá de su pasado y reconocía al ser humano detrás de las cicatrices. Y en la soledad de aquella casa destartalada, 2 almas rotas encontraron un destello de esperanza mutua. «Estoy segura de que existe algún tipo de ayuda para ti», dijo doña Estela con una mezcla de esperanza y preocupación en la voz. Héctor dejó escapar una leve risa, amarga pero sin malicia. «Eres una mujer maravillosa, doña Estela. A tu edad todavía crees en cuentos de hadas», dijo con una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y ternura. La noche ya había caído y los dos compartían una sencilla cena bajo la luz tenue de una bombilla vieja. Mientras se acomodaban en la sala, Héctor continuó con su relato. «Soy huérfano», confesó, rompiendo el silencio. Sus palabras parecían pesarle, como si cada sílaba cargara una vida de recuerdos difíciles. «Desde niño he estado solo. Nunca conocí a mi familia, nunca vi a mis padres. Luego me enamoré de Megan, mi prometida, quien terminó vendiendo esta casa mientras yo estaba en prisión». Doña Estela inclinó la cabeza con tristeza, apretando las manos sobre su regazo. «Lamento mucho oír eso», murmuró, su voz quebrada por la compasión. Héctor hizo una pausa,
mirando hacia la ventana donde las sombras de los árboles se mecían bajo la brisa nocturna. No sé qué clase de persona puede abandonar a su propio hijo en un orfanato. Sin ofender, pero su hijo tampoco parecía muy preocupado por usted cuando la trajo aquí, dijo, su tono más directo, pero con una honestidad desprovista de crueldad. Doña Estela suspiró intentando mantener una sonrisa que apenas lograba ocultar su dolor. Es solo temporal. Dice que pagará sus deudas y luego encontrará un lugar mejor para mí, respondió, aferrándose a la esperanza que había aprendido a construir en su soledad. Héctor frunció el ceño ligeramente, pero no quiso discutir. Sabía que esa ilusión, aunque frágil, era lo único que mantenía a la anciana en pie. En cambio, decidió desviar la conversación. Si tuviera una familia, no la abandonaría nunca. No importa lo difícil que fuera, dijo en voz baja, casi como un pensamiento en voz alta. Doña Estela lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. A pesar de las diferencias en sus historias, ambos compartían un vacío profundo que los conectaba de una forma inesperada. Cuando terminaron de cenar, Héctor, con habilidad y paciencia, preparó la vieja televisión que apenas funcionaba. El ruido amortiguado de las noticias llenaba la habitación mientras él tarareaba suavemente, creando una atmósfera de calma inesperada. No se preocupe, puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite. Dormiré en el sofá, usted puede usar el dormitorio, dijo Héctor mientras ajustaba la antena. Así comenzó su vida juntos. Desde fuera, cualquiera habría pensado que un nieto visitaba a su abuela. Pero en realidad, era un hombre roto encontrando consuelo en cuidar a alguien que representaba el calor familiar que nunca tuvo. Héctor no solo era trabajador, sino también detallista. Limpiaba el patio descuidado, reparaba las grietas de las paredes y poco a poco la casa empezó a recuperar algo de su antigua dignidad. Un día, al notar que doña Estela frotaba su rodilla dolorida, se acercó preocupado. ¿Le duele mucho?, preguntó arrodillándose para examinarla mejor. Un poco. Pero si no fuera por ti estaría mucho peor, respondió ella, con una sonrisa cálida que iluminó su rostro cansado. Iremos al médico mañana. No hay discusión, dijo él con firmeza. No quiero molestarte, intentó decir ella. Está decidido. Pediré un taxi. No te preocupes, yo me encargo, respondió él, su tono final, pero acompañado de una sonrisa amable. Al día siguiente, en el consultorio del médico, las palabras fueron difíciles de escuchar. Señora, a su edad, no hay mucho que podamos hacer para mejorar. Solo cuide el estrés y trate de mantenerse cómoda, dijo el médico con tono comprensivo, entregando una receta para analgésicos. Héctor asintió en silencio con una expresión sombría. La idea de perder a doña Estela, quien se había convertido en su familia, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Mientras la ayudaba a levantarse, tomó una decisión. Haría todo lo posible para que cada día de su vida fuera mejor. De vuelta en casa, Héctor se aseguró de que ella descansara en la cama, prohibiéndole preocuparse por los quehaceres domésticos. Preparó una sopa caliente y ordenó la cocina, pensando en cómo crear un espacio donde ella pudiera sentirse segura y querida. Cuando estaba a punto de salir para comprar más medicamentos, el sonido de un motor rompió la tranquilidad. Miró por la ventana con una mezcla de desconfianza y curiosidad mientras se preparaba para lo que fuera que pudiera venir. El sonido del motor se detuvo con un rugido ronco seguido de dos bocinazos cortos que rompieron la calma. Héctor, quien estaba arreglando una cerca en el patio, levantó la cabeza con el ceño fruncido, mientras doña Estela asomaba tímidamente por la ventana, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Un hombre bajo con el rostro marcado por una expresión de irritación permanente salió del coche con pasos ruidosos. Sin haberlo visto antes, Héctor supo inmediatamente quién era: Martín, el hijo que doña Estela mencionaba con frecuencia pero que nunca aparecía. Buenas tardes, saludó el visitante con frialdad, sus ojos paseando por el patio descuidado como si juzgara cada rincón.
Héctor, aún sosteniendo un martillo, no respondió de inmediato. Caminó hacia él con calma, pero sus ojos penetrantes ya reflejaban un desprecio contenido. «¿Y tú quién demonios eres?», preguntó Martín, alzando una ceja en señal de sorpresa. «El dueño de la casa», respondió Héctor, sin apartar la mirada. «Ah, claro, el famoso exconvicto. Megan mencionó algo de ti hace tiempo», murmuró Martín, recordando con desdén un comentario pasado. Héctor avanzó un paso, dejando que el martillo colgara ligeramente de su mano, pero su tono permaneció firme. «¿Y no vas a preguntar cómo está tu madre?», reprochó clavando su mirada en el hombre frente a él. Martín bufó con una sonrisa sarcástica que no alcanzó sus ojos. «Eso no es asunto tuyo. Muévete, quiero entrar». Cuando intentó avanzar, Héctor lo empujó de un golpe seco en el pecho. Martín tambaleó hacia atrás, tropezando en los escalones de madera. «¿Estás loco? ¿Quieres volver a la cárcel?». «Llamaré a la policía ahora mismo», gritó, su voz cargada de pánico más que de amenaza. Héctor sonrió con frialdad, inclinándose ligeramente hacia él. «Hazlo. Llámalos. Cuéntales cómo engañaste a tu propia madre vendiendo su casa sin su permiso. ¿Quieres que hablemos de eso?». La furia iluminó el rostro de Martín, pero también una chispa de miedo. «Como si les importaran las ancianas», dijo, su tono cargado de desprecio mientras intentaba pasar nuevamente. Esta vez Héctor lo empujó con más fuerza. Martín cayó contra un poste, luchando por mantener el equilibrio mientras el ruido de su tropiezo resonaba en el porche. «Martín, no pelees», gritó doña Estela desde la ventana, su voz quebrada por el miedo. «Hola, mamá», respondió él rápidamente con un tono súbitamente afable que contrastaba con su actitud anterior. Luego, mirando a Héctor, agregó: «Dile a tu guardia que me deje pasar». «¿Para qué has venido?», preguntó doña Estela, su voz ahora débil y temblorosa. Martín se encogió de hombros, evitando su mirada. «Bueno, vine a pedir un poco de dinero. Ya sabes, solo un préstamo. El trabajo no va bien, pero todo mejorará el próximo mes, te lo prometo». Doña Estela apretó los labios, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Tomaste mi tarjeta, mis ahorros. ¿Qué más quieres de mí?», dijo, su voz quebrándose al final. Antes de que Martín pudiera responder, Héctor avanzó hacia él con un paso decidido, levantándolo por el cuello de la camisa. «Eres un desgraciado», gruñó, lanzándolo contra la puerta del coche con una fuerza que hizo temblar la estructura metálica. «Te demandaré», gritó Martín, levantándose torpemente del suelo. Héctor sonrió con un brillo peligroso en los ojos. «Adelante si tu conciencia te lo permite. Pero asegúrate de mencionar todo lo que has hecho antes de venir aquí». Martín, al darse cuenta de que no podía igualar la fuerza del joven, retrocedió rápidamente, subiendo al coche con manos temblorosas. El motor rugió y en cuestión de segundos desapareció dejando una nube de humo azul detrás. Héctor permaneció inmóvil por un momento, su respiración pesada mientras intentaba calmarse. Finalmente se giró hacia la casa y entró rápidamente, temiendo por el bienestar de doña Estela. La encontró sentada en un taburete, mirando hacia un punto fijo en el suelo, sus ojos vidriosos por las lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Al escuchar sus pasos, levantó la cabeza y forzó una pequeña sonrisa. «Lo siento, no quería que esto sucediera. No puedo evitarlo, es como si mi paciencia se agotara cuando veo cómo me trata», dijo Héctor, su voz llena de culpa. Doña Estela negó con la cabeza suavemente. «No te preocupes, hijo. Creo que finalmente he abierto los ojos. Me cuesta entender cómo un niño tan dulce pudo convertirse en esto». Héctor se sentó a su lado, dejando escapar un suspiro profundo. Quizás fue algo que salió mal en su crianza. O quizás simplemente eligió su propio camino, dijo encogiéndose de hombros.
La anciana lo miró con gratitud. En ese momento Héctor ya no era un extraño para ella. Se había convertido en el hijo que siempre había necesitado, el que nunca abandonaría a alguien que amaba. Doña Estela miró a Héctor con una mezcla de gratitud y pesar en los ojos, mientras sus manos temblorosas jugueteaban con el pañuelo en su regazo. Quizás fui yo la que falló. Pensé que trabajar duro para darle lo mejor sería suficiente, pero me equivoqué. Y ahora solo me queda aceptar las consecuencias, dijo con voz baja, como si confesara un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Héctor se inclinó hacia ella, sus ojos llenos de empatía. No se culpe. A veces la vida nos sigue las reglas. Pero le prometo que todo estará bien. Haré lo que sea necesario para que usted esté tranquila, respondió con suavidad, colocando una mano firme pero reconfortante sobre el hombro de la anciana. Un leve suspiro escapó de los labios de doña Estela. Eres un buen hombre, Héctor. Nunca tuviste afecto, pero creciste con una nobleza que muchos no tienen. Tengo suerte de haberte conocido en mi vejez, dijo con una débil sonrisa. Ayúdame a ir a la cama, por favor. Me siento un poco incómoda. Sin dudarlo, Héctor se levantó y le ofreció su brazo, guiándola cuidadosamente hasta su habitación. Doña Estela, visiblemente debilitada, se recostó lentamente en la cama mientras él ajustaba las almohadas detrás de su espalda con delicadeza. Cuando finalmente cerró los ojos, su respiración se tornó tranquila y Héctor se quedó un momento observándola, como si asegurarse de que estuviera bien fuera más importante que cualquier otra cosa. Decidido a animarla, salió rumbo a la tienda, pensando en cocinar algo especial para la cena. Pero los días pasaban y doña Estela cada vez permanecía más tiempo en la cama. Aunque los analgésicos ayudaban con el dolor en su rodilla, su cuerpo parecía demandar descanso continuo. Héctor lo notaba todo, el temblor en sus manos, la fragilidad en su voz, y cada vez que pasaba por su dormitorio sentía una mezcla de impotencia y tristeza. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuchó un llamado de Vi. «Héctor, ven aquí, por favor». Entró inmediatamente, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué pasa, doña Estela? ¿Se siente mal?» Ella sonrió levemente, aunque su rostro estaba marcado por el cansancio. «No, no es eso. Quiero pedirte algo importante para mí». Héctor se sentó a su lado, tomándole la mano con cuidado. «Lo que sea, dígame». Doña Estela suspiró y por un momento pareció dudar, como si las palabras fueran difíciles de decir. «Hay un cobertizo en mi antigua casa. Allí hice un escondite, un presentimiento que tuve hace tiempo. Hay una pequeña caja debajo de las tablas del suelo. Martín vendió la casa, estoy segura de que no se molestó en revisar el cobertizo». Una lágrima rodó por su mejilla, pero rápidamente la secó con su pañuelo. «¿Podrías traerla para mí? Sé que es mucho pedir, pero esa caja significa mucho para mí». Héctor apretó suavemente su mano. «No se preocupe. Iré por ella ahora mismo». Media hora después, estaba en un autobús rumbo a la antigua casa. Mientras miraba por la ventana, sus pensamientos se llenaron de indignación hacia Martín, quien no solo había abandonado a su madre, sino que también la había obligado a vivir en condiciones miserables. Cuando finalmente llegó al vecindario, Héctor no pudo evitar alzar las cejas al ver las lujosas mansiones que rodeaban la antigua propiedad de doña Estela. Era evidente que ella había vivido una vida acomodada antes de que todo cambiara. El cobertizo estaba justo donde ella había indicado, escondido entre los arbustos, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Era una estructura descuidada, con paredes descoloridas y un tejado inclinado, pero Héctor no perdió tiempo. Miró a su alrededor con cautela y al asegurarse de que no había nadie cerca, entró cuidadosamente. Tal como doña Estela lo había descrito, la caja estaba anidada en el hueco del suelo. Era de madera tallada, cerrada con llave y sorprendentemente pesada. Héctor se preguntó qué podría contener,
aunque decidió no abrirla. Al levantarla para marcharse, escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Una tos persistente provenía del exterior. «Pensé que estaba imaginando cosas», dijo una voz masculina. Al girarse, Héctor vio a un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y sospecha. «No piense que soy un ladrón», dijo Héctor rápidamente, consciente de lo sospechoso que debía parecer en ese momento. El hombre señaló la caja con una ceja levantada. «¿Entonces cómo llamaría a esto?». Héctor apretó los labios intentando encontrar las palabras correctas. «Déjeme explicarlo. Fui enviado por la antigua dueña de esta casa, doña Estela. Ella dejó algo importante aquí que no pudo llevarse cuando tuvo que mudarse apresuradamente. Me pidió que se lo trajera», dijo Héctor, sosteniendo la caja con firmeza y mirando al doctor Valverde con una expresión seria pero respetuosa. El hombre de mediana edad lo miró de arriba abajo con evidente escepticismo. Su postura era rígida y la ligera inclinación de su cabeza revelaba una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Eso no es muy convincente. El hombre que me vendió esta propiedad dijo que su madre había fallecido hace tiempo». «¿Cómo explica eso?», respondió el doctor cruzándose de brazos. Héctor apretó la mandíbula. Sentía la indignación burbujeando en su interior, pero respiró hondo y se esforzó por mantener la calma. «Eso no es cierto. Su hijo Martín la trasladó a un pueblo remoto y vendió esta casa para pagar sus deudas. Ella sigue viva, pero está muy enferma. Apenas puede salir de la cama. Esta caja es su última petición y no podía ignorarla». El doctor Valverde alzó una ceja, claramente considerando si debía llamar a la policía. Miró hacia la caja que Héctor sostenía con tanto cuidado, su curiosidad comenzando a vencer su prudencia. Antes de que pudiera tomar una decisión, una voz femenina interrumpió sus pensamientos. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», exclamó una joven que apareció en el umbral de la puerta principal. Ambos hombres giraron hacia la fuente de la voz. Isabel, una joven de cabello largo y sedoso, bajó las escaleras con pasos decididos. Su presencia irradiaba calidez, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Héctor, todo cambió. Su expresión pasó de sorpresa a conmoción y levantó una mano temblorosa para cubrir su boca. «Tú eres tú», susurró casi sin aliento, mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Héctor la reconoció al instante. El recuerdo de aquella noche oscura y aterradora volvió a su mente con fuerza, pero se obligó a mantenerse tranquilo. «Hola. Parece que el mundo es más pequeño de lo que pensábamos», dijo, esbozando una leve sonrisa que no ocultaba del todo el dolor en su mirada. Isabel, incapaz de contenerse, corrió hacia él. Sus lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras lo abrazaba con fuerza. «No puedo creer que seas tú, mi Salvador. Ni siquiera tuve la oportunidad de agradecerte. Aquella noche fue un borrón de miedo y confusión. Apenas recuerdo cómo llegué a casa», dijo entre sollozos. Héctor devolvió el abrazo, esta vez con más confianza, tratando de reconfortarla. «Lo importante es que estás a salvo. Eso es todo lo que importa para mí». El doctor Valverde observó la escena con una mezcla de sorpresa y confusión. «Isabel, ¿de qué estás hablando?», preguntó, incapaz de ocultar su preocupación. Isabel, todavía aferrada a Héctor, levantó la vista hacia su padre. «Papá, él es el hombre que me salvó aquella noche. ¿Recuerdas cuando esos dos hombres intentaron arrastrarme al coche? Si no hubiera sido por él», su voz se quebró nuevamente, incapaz de terminar la frase. El doctor frunció el ceño mientras procesaba la información. Su mirada se suavizó, pero no perdió del todo su cautela. «Entonces, ¿quieres decir que este hombre te salvó?», preguntó lentamente, como asegurándose de entender bien. Isabel asintió con fuerza. «Sí, papá.
Él los enfrentó solo. Me defendió y me ayudó a escapar. Pero después de esa noche desaparecí. Estaba demasiado asustada para enfrentar la realidad y no supe qué le había pasado a él. Héctor bajó la mirada, su voz cargada de un cansancio profundo. Es una historia larga y desagradable. Esos hombres eran hijos de personas muy influyentes. Fui acusado de atacarlos sin motivo y nadie escuchó mi versión. Pasé 4 años en prisión por intentar hacer lo correcto. Isabel lo miró, sus ojos llenos de culpa y tristeza. Lo siento tanto. Si hubiera sabido lo que te hicieron, habría hecho todo lo posible para ayudarte. Nunca quise que pagaras un precio tan alto por salvarme, dijo su voz temblando. Héctor negó con la cabeza, tratando de aliviar su culpa. No te culpo. Hiciste lo que pudiste para sobrevivir y eso es lo importante. El doctor Valverde, ahora completamente conmovido, dio un paso adelante. Gracias por salvarla. Creo que ahora entiendo por qué estabas aquí. Por favor, entra. Al menos déjanos ofrecerte algo de té. Héctor dudó. Agradezco su oferta, pero necesito regresar. Doña Estela está sola y necesita mi ayuda. Isabel, tomando su mano con delicadeza, insistió. Por favor, quédate un momento. No tomará mucho tiempo. Déjame mostrarte mi gratitud. Te prometo que después te llevaré de vuelta. Finalmente, con cierta reticencia, Héctor aceptó. Entraron en la mansión, donde la luz cálida y el aroma de la cena crearon un contraste casi surrealista con las memorias difíciles que acababan de revivir. Mientras se sentaban a la mesa, Isabel y su padre escucharon atentamente la historia de doña Estela, conmovidos por la conexión que había surgido entre ella y Héctor. Aunque el peso de sus pasados no desaparecía, en ese momento los tres compartieron algo raro y precioso, un reconocimiento mutuo por la bondad y la humanidad en medio de las adversidades. Héctor aceptó la invitación de los anfitriones con algo de timidez, pero su respeto hacia ellos superó su deseo de regresar rápidamente. Mientras se sentaban a la mesa, él narró su historia, omitiendo los detalles más oscuros para no preocupar a Isabel, quien lo escuchaba con atención. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. La voz suave de Isabel rompió la quietud. Es horrible lo que te hicieron, Héctor. Me cuesta entender cómo alguien tan valiente puede sufrir tanto por hacer lo correcto, dijo, sus ojos brillando con lágrimas. El doctor Valverde, que había estado escuchando atentamente, asintió. A veces las personas más cercanas te abandonan sin remordimientos, mientras completos extraños están dispuestos a arriesgarlo todo por ayudarte. La bondad genuina no se encuentra donde uno espera. Héctor, lo que hiciste no debe quedar impune. Algo debe hacerse con Martín, porque gente como él no debería salirse con la suya. Héctor miró su reloj con preocupación. Ojalá pudiera creer que algo cambiaría, doctor. Pero he aprendido a no esperar justicia. De todos modos, agradezco sus palabras. Debo irme, doña Estela está sola, y no quiero dejarla mucho tiempo. El doctor Valverde se levantó de inmediato. Como prometí, te llevaré. Vamos ahora mismo, dijo con determinación. Isabel abrazó a Héctor antes de que saliera. Por favor, no desaparezcas otra vez. Aquí está mi número. Llámame cuando quieras, incluso si solo necesitas hablar. Héctor asintió con una leve sonrisa. No lo haré, te lo prometo. El doctor Valverde condujo con rapidez, respetando los límites, pero claramente comprendiendo la ansiedad de Héctor por regresar. Finalmente, las luces tenues de la casa de doña Estela aparecieron a lo lejos. Una pequeña lámpara de mesilla brillaba en la ventana, como si ella lo estuviera esperando. ¿Te gustaría conocerla?, preguntó Héctor mientras salían del auto. Claro. También revisaré su rodilla como médico. Tal vez pueda ayudar de alguna manera, respondió el doctor con calidez.
Al entrar, el doctor Valverde observó la humilde decoración de la casa, notando las señales de una vida sencilla pero cuidada con esmero. Héctor se dirigió rápidamente al dormitorio. «Parece que se ha quedado dormida», susurró observando a doña Estela reclinada sobre las almohadas, su mano derecha sosteniendo un bolígrafo. Intentó moverse en silencio, pero el doctor lo detuvo con un gesto. Se acercó a doña Estela y presionó suavemente sus dedos en el cuello de la anciana. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Héctor con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y preocupación. El doctor Valverde suspiró, sacudiendo la cabeza. «Hemos llegado tarde, Héctor. Se ha ido». Héctor retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con eso?». «Noel». «Eso no puede ser», dijo con un hilo de voz, mirando fijamente a la figura inmóvil de doña Estela. Sin pulso, sin respiración. Parece que se fue en paz. «Simplemente era su momento», dijo el doctor con voz baja pero firme. Héctor se sentó lentamente en un taburete cercano, la realidad cayendo sobre él como una losa. Había anticipado este día, pero nada lo había preparado para el vacío que ahora sentía. El doctor Valverde señaló una carta en la mesita de noche junto a la lámpara. «Mira, creo que esto es para ti». Con manos temblorosas, Héctor tomó la hoja amarillenta y comenzó a leer. «Querido Héctor, quiero escribirte esta carta para transmitir mis más profundos sentimientos de amor y gratitud. Cada día que pasé contigo fue un verdadero tesoro que iluminó mi vida hasta el final. Las palabras no pueden expresar cuánto significaste para mí. Quiero agradecerte por tu bondad, por tu paciencia y por demostrarme lo que es una verdadera familia. Tú llegaste en un momento oscuro y llenaste mi corazón con esperanza y alegría. Fuiste mi luz en la vejez y nunca olvidaré la forma en que cuidaste de mí con tanta dedicación. Aunque mi cuerpo ya no pueda estar contigo, mi amor siempre te acompañará. Quiero que recuerdes que eres especial y único, alguien que puede traer bondad al mundo incluso en las circunstancias más difíciles. Por favor, no dejes que el peso del pasado nuble tu presente. Vive plenamente y sonríe más a menudo. Te dejo mi humilde herencia, algo que espero pueda ayudarte en el futuro. La llave está en la mesita de noche junto a esta carta. Ábrela y usa su contenido como creas conveniente. Con amor eterno. Tu abuela adoptiva, doña Estela». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Héctor mientras leía las palabras de despedida de doña Estela. Aunque el dolor de perderla era inmenso, también sentía un profundo agradecimiento por haber compartido esos momentos con ella. El doctor Valverde, notando su estado, se sentó junto a él en silencio, ofreciéndole el apoyo que necesitaba. Ella sabía lo especial que eras, Héctor. No lo olvides nunca. Con un último suspiro, Héctor miró la caja que había traído del cobertizo y sintió que, aunque la tristeza llenara el momento, el legado de bondad y humanidad que doña Estela había dejado viviría en él para siempre. Héctor no pudo contener las lágrimas. Giró la cabeza hacia la pared, incapaz de enfrentar la realidad por un momento. El doctor Valverde, entendiendo la profundidad de su dolor, permaneció en silencio. Con un gesto lleno de respeto y empatía, colocó una mano firme pero gentil sobre el hombro del joven. Aunque este era un momento profundamente personal, el doctor sabía que su presencia era necesaria. Héctor, después de un rato, tomó una pequeña llave con manos temblorosas y la insertó en la cerradura de la caja. Las lágrimas continuaban corriendo por sus mejillas, pero logró mantener la compostura. El cerrojo hizo un suave clic. Cuando la tapa tallada se abrió, Héctor se quedó inmóvil, atónito por lo que veía dentro. Una colección de joyas de oro, plata y piedras preciosas brillaba bajo la tenue luz de la habitación. ¿Por qué me las dejó a mí? ¿Cómo podría aceptar algo así? Susurró con una mezcla de incredulidad y culpa. El doctor Valverde lo miró con seriedad, pero también con compasión.
Era su última voluntad, hecha en su pleno juicio. Doña Estela quería que tú las tuvieras como un gesto de agradecimiento por todo lo que hiciste por ella. Este no es solo un regalo material, Héctor, es su manera de mostrarte cuánto te valoraba. Ella confió en ti más que en nadie. Héctor dejó escapar un suspiro tembloroso mientras asentía. Cambiaría todo esto por su salud, aunque solo fuera por unos días más, murmuró. El doctor puso su otra mano sobre la caja y dijo suavemente: todos deseamos más tiempo con quienes amamos, pero el tiempo de cada uno llega. No te aferres a la tristeza. Honra su memoria al continuar con tu vida. Guarda el recuerdo de ella en tu corazón, donde siempre vivirá. Con lágrimas todavía cayendo, Héctor asintió lentamente, sabiendo que el doctor tenía razón. Días después, Héctor organizó una ceremonia fúnebre digna de Doña Estela. Usó parte de la herencia para cubrir los gastos, asegurándose de que todo fuera hermoso y lleno de respeto. Invitó a los vecinos, quienes habían conocido a Doña Estela en sus mejores años, y con la ayuda del doctor Valverde localizó a algunos familiares lejanos que pudieron asistir. La única persona que no fue invitada fue Martín. Héctor no podía perdonarlo por su desdén y su comportamiento egoísta. A pesar de no recibir invitación, Martín apareció después del funeral, solo para reclamar la herencia de su madre. Todo esto me pertenece por derecho, exigió, su tono lleno de arrogancia. El doctor Valverde, que había anticipado esta actitud, lo enfrentó con frialdad. ¿Derecho? El único derecho que tenías era cuidar y respetar a tu madre, y ni siquiera pudiste hacer eso. No tienes nada aquí. Cuando Martín intentó demandar para obtener las joyas, el doctor, con su experiencia y conexiones, defendió a Héctor hasta el final. El caso fue desestimado rápidamente, dejando a Martín atrapado en su propio resentimiento y frustración. Incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones, pasó los siguientes años aislado, lleno de amargura. 2 años después, la vida de Héctor había cambiado drásticamente. Visitaba el cementerio una vez al mes para rendir homenaje a Doña Estela y compartir con ella las actualizaciones de su vida. De pie frente a la lápida, colocó suavemente una mano sobre la fría piedra. He comenzado mi propio negocio y gracias a ti, la herencia no se gastó en banalidades. La usé para construir algo significativo. Ahora gano lo suficiente para vivir bien, y bueno, soy un novio respetable, por así decirlo, dijo con una pequeña sonrisa mientras las palabras se llenaban de calidez. En ese momento Isabel apareció silenciosamente detrás de él. No estés triste, Héctor. Doña Estela siempre estará en tu corazón, y estoy segura de que estaría orgullosa de todo lo que has logrado, dijo colocando una mano reconfortante en su hombro. Cuando Doña Estela falleció, Isabel había decidido apoyarlo en su dolor. Durante esos meses hablaron con frecuencia y pasaron tiempo juntos, construyendo un vínculo basado en respeto mutuo y comprensión. Con el tiempo esa amistad se transformó en algo más profundo y sin darse cuenta comenzaron a salir. Mientras caminaban juntos alejándose del cementerio, Héctor pensó en cómo su vida había dado un giro inesperado. Había perdido a Doña Estela, pero ella le había dejado un legado de bondad y amor que lo ayudó a encontrar no solo un propósito, sino también a alguien con quien compartir su futuro. Gracias por todo, Doña Estela, murmuró para sí mismo con una sonrisa melancólica. Te prometo que viviré una vida que te haría sentir orgullosa. Mientras el viento acariciaba las flores frescas que había dejado sobre su tumba, Héctor e Isabel, alejándose del cementerio, prometieron honrar el legado de Doña Estela, vivir con bondad, amor y propósito. La vida de Héctor, transformada por la confianza de una mujer generosa, nos recuerda que el pasado no define quiénes somos, sino nuestras acciones. Martín, atrapado en su egoísmo, quedó como ejemplo de las consecuencias de la ingratitud. Esta historia nos enseña que la bondad siempre trasciende y deja huellas imborrables. ¿Qué legado de bondad y compasión elegirás dejar en tu camino? Esta historia es un conmovedor relato sobre la bondad,
la ingratitud y la redención humana. A través de los contrastes entre el egoísmo de Martín y la generosidad de Héctor, la trama nos muestra cómo las acciones desinteresadas pueden transformar vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. Doña Estela, con su bondad y sabiduría, actúa como el corazón de la historia, dejando un legado de amor que trasciende su propia existencia. Aunque el hijo ingrato sufre las consecuencias de sus decisiones, el mensaje final es esperanzador: la bondad siempre encuentra una forma de prevalecer. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a recordar que nunca es tarde para hacer lo correcto.